licenciada en Historia y magíster en Historia Andina de la Universidad del Valle, especialista en investigación en contextos de docencia universitaria de la Universidad de San Buenaventura, doctor en Historia de la Biblia de la Universidad Pablo de Olavide. Actualmente es profesor titular de la Universidad del Valle y jefe del Departamento de Historia, director de la revista Historia y Espacio. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra el libro de Historia de la Teología de la Migración en Colombia, un problema de oportunidades en la tradición evangélica de opción por los pobres, franciscanismo, un imaginario de la patriarquía de la Nueva Granada en el siglo XVI y aproximación histórica de la creación de la diócesis de Cali, 1900-1910. Les recuerdo que cada ponente tiene 25 minutos para su presentación y luego abriremos 15 minutos para preguntas y comentarios. Profesor Echeverri, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por su asistencia, a Mauricio, por supuesto, por la invitación y a Mario por sus 50 años. La revista Historia y Espacio efectivamente sí es una revista que enfatiza su mirada en la historia regional y local, que voy a intentar presentarlo en estos 20-25 minutos. Desde el año de 1963, la única revista de historia que existía en el país era el Anuario de Historia Social y de la Cultura de la Universidad Nacional de Bogotá, siendo entonces la primera revista de historia a nivel nacional. En febrero de 1979 surge al interior del Departamento de Historia de la Universidad del Valle Historia y Espacio, una revista de estudios históricos regionales. Con un capital de 25 pesos, los aunados esfuerzos de 4 profesores, Luis Valdivia, Jorge Salcedo, Margarita Pacheco y Edgar Vázquez, con un mimeógrafo a su disposición y el infatigable compromiso de la secretaria del Departamento de Historia, Gabriela Betancourt, que era la que picaba los extensivos. Vio a la luz el primer ejemplar de la revista. La historia local y de las regiones apenas empezaba a abrirse un paso entre la historiografía nacional, pero la historia del Gran Cauca y específicamente la historia del Valle del Cauca aún no lograba consolidarse. La comunidad de historiadores del suroccidente colombiano no resistía más las historias nacionales en las que se incluía esta región, pero sin ver sus particularidades. Es por eso que aparece la revista, para abrir las posibilidades de visibilización de las historias locales que se venían desarrollando en la comarca, trabajos de investigación con sustentación empírica, historias realizadas por profesionales, ya no por aficionados, que venían ficcionando esta historia a lo largo del siglo XX. La perspectiva con la que surgió la revista Historia y Espacio, hacer una historia regional, además de proporcionar herramientas útiles para desarrollarla, es por esta razón que desde el inicio mismo de la revista estuvo estructurada en 3 grandes secciones: una de artículos de investigación, una segunda de documentos útiles para la historia y la tercera con materiales de trabajo. Es claro que para la comunidad académica que conformaba el Departamento de Historia de la Universidad del Valle, la producción de libros seguía siendo mucho más visible y valiosa que la publicación de artículos en revistas especializadas como la recién fundada. Pero Historia y Espacio iba a ser el instrumento que permitirá mostrar los primeros avances investigativos, dado que la producción de libros era y es un proceso mucho más complejo, dispendioso y lento. Finalizando este año de 1979, fueron 2 hechos los que marcaron de manera definitiva la historia de la ciudad y del Departamento de Historia de la Universidad del Valle. Como veremos a continuación, uno era eminentemente académico y el otro de tipo social y político, que aunque son 2 dimensiones íntimamente ligadas, tienen un carácter diferente. El Departamento de Historia de la Universidad se aprestaba a recibir los principales historiadores del país convocados en el segundo Encuentro Nacional de Historiadores que se reuniría en Cali, en la Universidad del Valle, del 27 al 30 de noviembre de ese año 79. Primero y último encuentro de historia que hacemos en la Universidad del Valle.
Para evidenciar las diferencias de perspectivas historiográficas de los académicos de la región con los más significativos representantes de la historia nacional, veamos algunos ejemplos. Mientras historiadores de la talla de Jaime Jaramillo Uribe, Francisco Leal Pedrago, Antonio Restrepo, Medófilo Medina, Luis Antonio Benadano, Javier Ocampo López, presentaban ponencias sobre el Estado Nacional, el bipartidismo, la modernización de Colombia, las ideas contemporáneas en Colombia y demás temas nacionales, los historiadores de la región planteaban temas eminentemente regionales. Lenín Flores sobre la independencia del suroccidente colombiano, Margarita Pacheco sobre los sentidos centrales, Héctor Llanos sobre la sociedad colonial colombiana, Guido Barona sobre los problemas metodológicos de la investigación histórica regional, Irma Mosquera y Jacques Sapir sobre el proceso urbano en el Valle del Cauca. El balance general del segundo Congreso de Historia de Colombia realizado por Miguel Camacho y Lenín Flores, profesores nuestros que actuaron como secretarios del encuentro, ratifican lo que venimos argumentando. Gracias a la participación masiva de los historiadores de la Universidad del Valle y de la región, las ponencias sobre historia regional fueron las dominantes. De un total de 30 ponencias, 10 correspondieron a la historia regional, 8 sobre el proceso de conformación nacional, 7 historia colonial y solo 5 sobre historia contemporánea. Esta última constatación para Camacho y Flores dejó profundas preocupaciones en la comunidad nacional de los historiadores con un marcado interés político en su quehacer académico. Los académicos de la Universidad del Valle reclamaban a los historiadores una perspectiva política de compromiso social desde el argumento de que nadie puede ser neutral políticamente. Solo pocos días después de finalizado el segundo congreso, en diciembre de ese mismo año, se gestó el proceso de transformación más importante del siglo XX en la ciudad. A raíz del maremoto de la costa sur del Pacífico colombiano, cambió definitivamente la conformación social y étnica de la capital. Cali recibió torrentes poblacionales provenientes del Pacífico sur colombiano y se desarrolló a partir de ahí el oriente de la ciudad. Una nueva ciudad emigrante de gentes desplazadas que buscaban oportunidades en una metrópoli modelo que no estaba lista para recibirlos, una localidad que les era hostil y que generaba en estos nuevos ciudadanos condiciones de desarrollo. Esta fue la nueva realidad, el objeto de los estudios históricos que se socializaron desde la revista Historia y Espacio. A solo 4 meses de la tragedia de Tumaco, apareció en la revista el primer anticipo de Edgar Vázquez sobre la historia del desarrollo urbano en Cali, además del trabajo de Jacques Sapir y Irma Mosquera sobre las notas sobre el proceso de segregación social en el espacio urbano. Los 2 números siguientes continuaron esta perspectiva. Un artículo de Margarita Pacheco sobre los ejidos en Cali, otro de José Escorcia sobre la formación de las clases sociales en la sociedad multiétnica de Cali del siglo XIX, y un tercero del antropólogo Jaime Atencio Babilonia sobre las adoraciones al Niño Dios y a los Reyes Magos en el norte de Colombia. Sus primeros directores habían sido Jorge Salcedo y Luis Valdivia en 1979 y 1980. Los 2 años siguientes no se publicó y a partir del año 1983 la revista no solo reinició su publicación, sino que además contó con un ISSN, siguió bajo la dirección de los profesores Salcedo y Valdivia durante los 2 próximos años y continuó con su énfasis en historia regional. Después de casi 3 años de ausencia, en 1983, aparece un nuevo número de la revista que trajo 2 trabajos de gran importancia local. Uno de Alberto Bayona y Elías Sevilla Casas sobre la población de la provincia de Páez en el siglo XVIII y otro de carácter arqueológico sobre excavaciones en Guabas, Guacarí, en el centro del Valle del Cauca, de Carlos Humberto Hilera. El siguiente número de la revista, la número 9, trajo una primera aproximación del trabajo de Francisco Zuluaga sobre las guerrillas en el Patillo. A partir del año 84, la revista Historia y Espacio entregó 2 números al año. El primer semestre, el número 10, presentó 3 artículos ligados a la historia regional. El primero de Margarita Rosa Pacheco sobre las estancias, los ejidos y las haciendas en Cali colonial.
otro de Luis Valdivia sobre la posesión campesina del Valle del Cauca en el siglo XIX, y finalmente un tercer artículo del antropólogo Rubén Darío Guevara sobre el asentamiento urbano creado en Popayán a raíz del terremoto del 31 de marzo de 1983. Nuevamente se evidencia el propósito de pertinencia de la revista con el entorno y la coyuntura regional. Después de este 10º número, se entró nuevamente en crisis y no logró salir ni el segundo del 84 ni las ediciones de los años 85 y 86. Después de casi 3 años, apareció en el 87 una edición doble con los números 11 y 12, que como ya es constante, se ocupaba de manera especial de la historia de la región. Alonso Valencia escribió un artículo sobre las encomiendas y estancias en el Valle del Cauca. De igual manera, Eduardo Mejía sobre el origen del ingenio azucarero y industrial en el Valle del Cauca. Y finalmente, Luis Eduardo Lobato publicó un interesante documento sobre el conflicto Caloto-Quilichao a mediados del siglo XIX. El fantasma de la crisis no nos abandona y se entró nuevamente en un ciclo sin publicación en los años 88 y 89. Ya llevamos 10 años y solamente 12 números. Será en el año de 1990 cuando se reinicia la revista bajo la dirección de Alonso Valencia Llano, dando continuidad a su perspectiva. Historia y Espacio publicó en esta ocasión 4 artículos de historia regional, uno del director de la revista sobre los proyectos económicos regeneradores del Valle del Cauca, el segundo de Luis Valdivia sobre el desarrollo económico del departamento en el siglo XIX, y el tercero de Guido Barona sobre los inicios del desarrollo industrial del Valle del Cauca. Finalmente, Francisco Zuluaga publica un estudio sobre el cimarronismo en el suroccidente colombiano en el antiguo Virreinato. El mismo mes en el que apareció publicado este número 13 de la revista Historia de Espacio, se produjo la dolorosa desaparición, 27 de marzo de 1990, de Germán Colmenares, hecho que marcó definitivamente la historia de la revista y por supuesto el Departamento de Historia de la Universidad del Valle. Al año siguiente, bajo la dirección de la profesora Margarita Garrido, se publicó el número especial, el número 14, con una separata en homenaje a Germán Colmenares, resultado de la investigación del profesor Hernán Lozano. Pero luego la revista vuelve a caer en la penumbra durante los años 92 y 93. Posteriormente, en el año 94, salió nuevamente con el número 15 para entrar reiteradamente en su crisis sin poder publicar ningún número desde el año 95 hasta el 2000, año en el que con la dirección del profesor Gilberto Loaizacano apareció la edición número 16. Este número, en homenaje a Germán Colmenares a los 10 años de su muerte, y a partir de este momento y hasta el presente la publicación de la revista ha sido ininterrumpida. En el año 2002 se le designó nuevamente la dirección de la revista Alonso Valencia hasta el año 2005, cuando este servidor asume esta tarea con el reto de lograr la indexación de la revista. A partir de la revista número 22, Historia y Espacio ha publicado alrededor de 15 artículos de investigación por año en 2 volúmenes anuales, de los cuales hemos podido constatar que al menos 5 son sobre historia local y regional, es decir, un 33.3%. Son entonces 34 años cumplidos, estamos en la revista 40, enero-junio del 2013, dedicados a la historia local y regional. Será en el año 2006 cuando finalmente la revista logra ser indexada en la categoría C. Es importante precisar que todas las revistas inician el proceso de indexación más o menos al mismo tiempo, 2004-2005, con la excepción de Anuario y de Historia Crítica, como veremos más adelante, pero todas en estos primeros años quedan indexadas en la categoría C. Historia Crítica fue la primera en recibir un ascenso a B en la primera medición del año 2006. Aunque el concepto de indexación se estructuró a partir de 1995, solo en el año 98 afloran los primeros resultados para la indexación de publicaciones seriadas científicas y tecnológicas colombianas. En este primer inventario solo aparecen 2 revistas de historia de las existentes hoy, Historia Crítica y Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, dado que en el año
2002, con el decreto 1229, se designó a Conciencias como la entidad nacional responsable de indexar y homologar las publicaciones especializadas de ciencia y tecnología en 4 categorías: C, B, A2 y A1. El proceso de reconocimiento de Conciencias a las revistas existentes del país fue modificado como sistema de medición a partir del segundo semestre del año 2003, con claros criterios de selección, clasificación y control de la producción científica existente a nivel nacional. Estos parámetros establecían que las revistas debían clasificarse en alguna de las 4 categorías existentes e indexarse de acuerdo a esa clasificación. El carácter científico de la publicación estaba determinado por un proceso de evaluación realizado por pares que emitían juicios calificados a ser tenidos en cuenta por el comité editorial. El carácter científico está ligado de manera directa para Conciencias con la condición exogámica de la revista y de su contenido. Es esta característica la que determinaba la mayor clasificación de la publicación serial. En las 4 categorías A1, A2, B y C había una serie de requisitos básicos comunes y condiciones sine qua non para todas las revistas reconocidas: calidad científica, calidad editorial y estabilidad. Una 4ª característica exigía que para estar en las categorías A1 y A2 es la visibilidad y reconocimiento nacional e internacional, lo que se medía desde la lógica de Publindex por la pertenencia de los miembros del Comité Editorial Científico y de pares evaluadores a instituciones extranjeras y por la inclusión de la publicación en índices y bases bibliográficas. Esta estructura va en claro detrimento de las publicaciones que hasta ahora se han ocupado fundamentalmente de los asuntos regionales y locales. Lo científico para Publindex se relaciona directamente con la visibilidad internacional, sin importar demasiado lo pertinente que pueda ser o no la publicación científica. De otro lado, debe estar claro desde mi punto de vista que no existen artículos de investigación científica de categoría A1 o B o C. Los artículos se pueden clasificar como de investigación, de reflexión o de revisión. Las otras categorías son de las revistas, no de los artículos, lo que permite pensar en principio que la diferencia en calidad académica entre una revista de alta categoría y una mucho menor no está necesariamente en la calidad de los artículos. Los investigadores redactan sus informes sin pensar que está escribiendo un documento tipo A o C, y simplemente produce el documento y luego lo envían a la revista que consideran más pertinente a la temática abordada, o en el peor de los casos, como empieza a suceder en la comunidad académica, los escritores solo quieren enviar sus propuestas a las revistas de mayor categoría, porque son las que más puntos otorgan cuando se está en la carrera docente en las universidades públicas, gracias a los docentes. Las cuentas son claras. Mientras un libro, previa evaluación y calificación cuantitativa de los pares reconocidos por Conciencia, tiene un máximo de 20 puntos, eso si ambos le ponen 5 al libro, un artículo en una revista indexada en categoría A1 tiene un reconocimiento automático de 15 puntos. En muchas ocasiones mayor que los puntos que produce la publicación de un libro de investigación. Esto genera un círculo perverso gracias a que las revistas clasificadas en A reciben en general más ofertas de artículos que una revista clasificada en C, y la tendencia será que la revista de baja categoría será alimentada por artículos del nicho académico en el que está inscrita, fortaleciéndose entonces el carácter endógeno que tanto quiere castigar los Conciencias. Se hace tan compleja la situación que para publicar en una revista reconocida en categoría A1, por ejemplo, debe hacerse una espera muy larga, que en algunas ocasiones puede llegar hasta 2 años o 3 cuando es una publicación internacional, arriesgando perder cierta vigencia a una de las grandes virtudes de los artículos publicados en las revistas científicas. Pero aún más preocupante es que para publicar en una de esas revistas, muchas ya exigen el pago de un dinero por parte del autor para poder divulgar su documento de investigación. Estas arbitrarias disposiciones de Conciencias tienen, aparte de las dificultades que se han venido señalando, otras que son de gran importancia. Por ejemplo, con el hecho de que los pares evaluadores y los miembros del comité editorial
deben haber publicado en otras revistas aplicadas. Frente a esta exigencia se encuentran los directores de las revistas con problemas muy serios desde la perspectiva académica. Profesores de las más altas calificaciones son con obras muy consolidadas nacional e internacionalmente, pero que no publican en revistas indexadas, no pueden aparecer ni como miembros del comité editorial ni servir de pares evaluadores en las revistas clasificadas en A1, A2 o B, porque implicaría para esa revista el incumplimiento de los requisitos exigidos. Esta misma situación hace que, revisando las revistas de historia reconocidas y clasificadas en el país desde las exigencias de Publindes, las 8 publicaciones de categorías más altas, sin excepción, en algún momento han incumplido cualquiera de los requisitos aquí mencionados. No entro en detalles para no herir susceptibilidades. Se le agradece. La preferencia de los historiadores y en general de los humanistas por publicar sus trabajos investigativos y no tanto en revistas se puede comprobar si se analizan los últimos resultados de las revistas clasificadas en la plataforma de Publindes. De las 25 revistas clasificadas en A1, 10 son de ingenierías, 4 de salud y 1 de historia. Esto no lo dijo ayer nuestra delegada. En A2 se encuentran 99 revistas, 23 de salud, 21 de ingenierías, 14 de ciencias naturales y 1 de historia. En la categoría B, aunque hay más revistas de historia, la situación no cambia significativamente. Existen indexadas en esa categoría 111 revistas, 8 de historia, mientras que de salud son 19, de ingeniería 11 y de ciencias básicas 33. Cuando ya los profesores habían logrado empezar a entender esta dinámica impuesta por el Estado a través de Colciencias, resulta entonces preocupante que esta historia, tejida con paciencia y rigurosidad metodológica y conceptual durante tantos años, para el 2014 tenga que ser valorada desde una nueva política de indexación y clasificación. Como ya se ha dicho, desde el año 2003 las revistas han sido clasificadas de acuerdo a los siguientes criterios: antigüedad, periodicidad, calidad y cantidad de artículos, el carácter endógeno o exógeno de los autores, comité editorial y comité científico, la calidad y cantidad de los pares evaluadores de los artículos publicados, etc. A partir del 2014 el criterio fundamental de clasificación será su factor de impacto, es decir, a partir de esta reforma las revistas serán valoradas por la cantidad de veces que la revista esté citada en otras publicaciones. Es decir, que a partir del próximo año lo importante para la revista a nivel nacional no es ya la pertinencia de la investigación en el ámbito local, regional o incluso nacional, sino lo significativo que pueda resultar una investigación para los pares homólogos a nivel internacional. Es ahí cuando disciplinas como la historia se ven en desventaja frente a otras. La pregunta es, por ejemplo, ¿qué le puede interesar a un alemán, japonés o norteamericano cuándo y cómo se constituyó la diócesis de la ciudad de Cali? O la invasión X del distrito de Agua Blanca. Del interés de esos pares académicos en nuestras investigaciones regionales dependerá la clasificación que Colciencias defina para nosotros. Un trabajo histórico sobre procesos locales de microhistoria solo trascenderá las barreras internacionales cuando presente una verdadera novedad metodológica, hecho que puede pasar totalmente desapercibido para la mayor parte de los artículos de investigación científica, bien sea tipo 2 o 3, según la clasificación que nos propone Colciencias, ya que la metodología solo se explicita en los artículos tipo 1. Según esta nueva propuesta, Publindes medirá el factor de impacto por cuartiles y solamente podrá tener categoría 1 aquellas revistas que se encuentran en el cuartil 1, A2 para el cuartil 2, B para el cuartil 3 y en categoría C o sin categoría las que están dentro del cuartil 4. Por ejemplo, el Anuario de Estudios Americanos de Sevilla está en cuartil 3, para que vamos midiendo nuestras posibilidades. Es tan preocupante esta nueva propuesta de medición que incluso la Red Colombiana de Revistas de Ingeniería se reunió en Bogotá para analizar esta situación y concluyen que una revista de alto reconocimiento y prestigio como INA de la Universidad Nacional de Medellín, que publica 4 números del año, que
que tiene 77 años de antigüedad, la más antigua del país, está actualmente clasificada en A1, según Scopus tiene un factor de impacto de 0.057, lo que quiere decir que en el mejor de los casos quedaría en categoría C. Además, como es de esperarse, este proceso de inclusión en índices y bases bibliográficas también tiene sus costos, que pueden ser muy onerosos. La gran mayoría cobran por la inclusión de una publicación en su base o índice bibliográfico. El caso más cercano lo tenemos con Cielo, que cuesta alrededor de 1.500.000 la inclusión de cada volumen de la revista. El año pasado fue noticia mundial la discusión sobre el proyecto de ley norteamericano, el cual prohibiría al gobierno de Estados Unidos exigir la difusión de estudios financiados con dinero público, lo que conducirá seguramente a un proceso de elitización del conocimiento. A esta situación debemos agregar que nuestras revistas de historia, por sus características, no suelen publicar artículos de revisión, fundamentalmente por problemas de espacio. Todas tienen estructurado que sus artículos estén desarrollados entre 20 y 30 páginas como máximo, lo que dificulta que la escritura de artículos de este tipo. Para visualizar mejor esta afirmación, realizamos una revisión de todas las revistas de historias indexadas en el país en el 2011. De las 14 con 32 números y más de 150 títulos, solo hay 5 de revisión. Y 2 de ellos no tienen las 50 referencias bibliográficas que exige Conciencia, tampoco de eso cuáles son. Lo que quiere decir, entre otras cosas, que las revistas de historia existentes en el país no están aportando suficientemente al proceso de visibilización de otras revistas. Conclusiones, ¿no? Con ocasión, no pude ni tomar algo. Con ocasión de los 50 años del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, queremos mostrar el compromiso de la revista Historia de Espacio con la región, dedicando durante estos 34 años su compromiso académico con la pertinencia de la investigación histórica en torno a una región y a un contexto específico. A manera de hipótesis para ser discutida, se puede afirmar que la calidad de la revista científica en Colombia, según los criterios de Conciencias, está más ligada a la verificación de requisitos externos que a la calidad misma de los artículos que componen una revista. Con ello, se impone una visión más administrativa que cultural o científica. Al tiempo, verificamos que para Conciencias, la producción científica publicada en libros o capítulos del libro tiene menor importancia y reconocimiento que los artículos de revistas arbitradas. Las revistas científicas se han constituido en el eje central de reconocimiento en investigación de las universidades, tanto públicas como privadas, y su principal herramienta de visibilización, al tiempo que se han constituido en el instrumento central de mejoramiento salarial de los docentes. Finalmente, concluir con preocupación que las revistas de historia tendrán un futuro incierto con los nuevos parámetros propuestos por Conciencias y tendremos que hacer ingentes esfuerzos para conservar alguna categoría en públicos. Frente a esta amenaza, este encuentro debería tener un claro pronunciamiento. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al profesor Luis Alfonso Alarcón Meneses. El profesor Alarcón Meneses es titular del programa de Historia de la Universidad del Atlántico. Sus áreas de actuación son la historia de Colombia y la historia de la educación en Libro. Doctor en formación en investigación histórica y comparada de la educación en el Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada de la UNED en España. Magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, coordinador del curso Historia de la Educación y Identidad Nacional, categoría B de Conciencias, editor de la revista Historia del Caribe. Entre sus publicaciones recientes se encuentran los artículos La libertad de elegir, política y gobernabilidad y pobreza en el Caribe colombiano 1859-1885, publicado en la revista Diálogos y
libros peligrosos e impíos, prácticas y representaciones sociales sobre la lectura en el Caribe colombiano, 1870-1886, en la revista Historia y Espacio. Bien, y le damos la palabra al profesor Alarcón Meneses. Buenos días. Inicialmente, pues, después de la presentación de Marta, agradecerle a mi maestro, profesor Mauricio Archila, por habernos invitado a este espacio y retornar también, como decía un colega anterior, a casa. Aquí estamos también con los colegas, con César Ayala y otros docentes que estuvieron en el proceso de formación de la maestría en Historia que nos llevamos a Barranquilla. Lo que vamos a presentar acá básicamente apunta de manera muy ligera a dar cuenta de un proyecto editorial en construcción. Y lo llamamos proyecto editorial en construcción porque precisamente no está acabado. Este proyecto editorial en construcción arrancó en 1993 y todavía continúa y creemos que todavía hay muchas cosas por lograr. Dentro de la estructura muy rápida que vamos a presentar, está orientado a precisamente hablar de la historia en pañales. Ese origen de la revista, que ayer precisamente de manera muy jocosa traía a colación lo que alguna vez algún colega ya retirado de la historia y de los pasos burocráticos se refería a ella como la revista de los costeños para los costeños, cosa que no era así. Luego, pues, de manera muy rápida trataremos el tema del propósito de la revista, el camino que estamos andando. Luego la parte de los contenidos, las temáticas, las tendencias historiográficas, los tiempos, y hay un elemento clave que tiene que ver con los autores, lectores, público y lectorabilidad. Esa lectorabilidad que precisamente hoy en día por Indes nos exige, pues, obviamente un reto, al cual si bien es cierto lo criticamos, pero también hay unos elementos importantes ahí, porque nos ha apretado el cuello y nos ha permitido de cierta manera tratar de respirar debajo del agua. Y la parte de la gestión editorial y por último la historia que continuará escribiéndose a pesar de lo que nos viene. A ver, les cuento. Historia Caribe, y creo que esta mañana el profesor Fernando González hablaba de ello. Ha estado asociada desde su comienzo a un proyecto en conjunto. En 1993 se inició la intención de publicar una revista llamada Historia Caribe. Algunos otros le llamaban Clio Caribe. Y esto, de cierta manera, fue el resultado de la primera camada o corte de la maestría en Historia de la Universidad Nacional que se llevó a Barranquilla y se desarrolló en convenio con la Universidad del Atlántico. Dentro de ese proyecto, conjuntamente con la revista, había la intención también de consolidar un archivo histórico regional o del Departamento del Atlántico. Y conjuntamente estaba el proyecto de creación del programa de historia o el pregrado de historia como tal de la Universidad del Atlántico, que arranca también en ese decenio. Entonces, ahí vemos que es un proyecto conjunto, no es una revista que nace por generación espontánea, porque a algunos locos se les ocurrió que existiera, aunque yo aclaro, dentro del equipo fundador hay más de un loco. De eso el profesor Mauricio aquí la puede dar fe. De cierta manera, entonces, la revista comenzó y caminó de la mano de un proyecto de formación y cualificación de historiador. Ella da cuenta del desarrollo de la historiografía regional y local del Caribe colombiano. Pero también, en eso insistimos, ella fue tomando forma a pesar del dilectismo editorial. Todos éramos unos episodios, veníamos tal vez algunos de la militancia, de hacer pasquines, con los stencils, hacer chapolas, en fin, pero no había una experiencia editorial como tal. Y sobre todo en una ciudad que el mismo editorial de la revista número 0, porque la revista tuvo un número 0, y les cuento por qué el número 0, porque en un espacio como Barranquilla, donde insisto, es una ciudad huérfana de casi todas las manifestaciones culturales y científicas que existen en las grandes urbes de este y otros países. También, por supuesto, carece de un órgano de expresión que difunda y dialogue
sobre los problemas, los aportes y las investigaciones de los jóvenes historiadores y profesionales de las disciplinas afines que han estado realizando en el área de historia regional. De cierta manera, el número 0, como allí aparece la imagen, pretendía arrancar un proceso, pero como habían arrancado proyectos similares que no habían pasado el número 1, nosotros no nos queríamos embarcar en la nave de frustración. Entonces, el número 0, si no llegaba a ninguna parte, pues no pasaba nada. No pasaba nada. El 0 no cuenta. Bien, los primeros números de Historia Caribe demuestran, de cierta manera, cuando ya surge el primer número, el segundo número, empiezan a dar cuenta de que hay una empresa editorial que es posible a pesar de las circunstancias en las cuales me voy a referir acá. Los primeros números, de cierta manera, tratan de interrogarse sobre los aspectos escasamente abordados por la historiografía local, que cabalgaba sobre, en el caso de Barranquilla, sobre el mito de la ciudad pionera. Les cuento, para colocarlo en contexto, hacer historia de Barranquilla, que fue inicialmente el proyecto de la revista, era quitarse el fardo de la idea de la ciudad pionera, de la ciudad por dentro del desarrollo, de la ciudad, que de cierta manera la ciudad republicana, en medio de dos ciudades coloniales, pero sin blasones, y como algún alcalde en la década de los 60 lo decía, que Barranquilla no tenía pasado, que era una carretera rauda hacia el presente en una colmena de cemento. Entonces, dentro de la dirigencia local ha existido un elemento clave en su imaginario, que es negar la historia, como un elemento casi que constante, y lo hace incluso la dirigencia actual, a pesar del bicentenario que se está conmemorando de la ciudad. Otro elemento tiene que ver con que los primeros números trataban de dar cuenta del interés inusitado del pasado por la ciudad y de la región, y también de empezar a explicar desde la perspectiva histórica la crisis de la reciente Barranquilla, la costa en general entra en una crisis desde el punto de vista de dirigencia local que le lleva incluso a problemas graves, y empieza grupos mucho más mayores que el equipo que estuvo en torno a la revista, donde jalonó personas Anciano Acosta, Jorge Conde, César Mendoza Ramos, Dolce Jaramillo, y que el primer editorial, entre otras cosas, de esta revista lo escribió Gustavo Berlemos, que fue vicepresidente, hoy en día embajador en La Habana, con quien compartíamos el interés por la historia, y que con su llegada a la administración departamental pues hubo cierto impulso desde la institucionalidad para ello. También los primeros números apuntan al tema del regional, a propósito que con la Constitución del 91 empiezan a tomar fuerza. Los propósitos actuales de la revista. Obviamente hay como que una declaración: queremos contribuir al desarrollo de la historia como disciplina. Pero en esto también queremos insistir que ella pretende consolidarse como un proyecto de apoyo al saber histórico sobre la región, pero alejado de la idea de la costeñidad. Es decir, somos una revista que reconoce la historia regional, pero que tampoco consideramos que el norte nuestro sea fundamentalmente impulsar el discurso de la costeñidad, porque es un discurso de cierta manera político y vacío de acuerdo a algunos intereses, como el bloque costeño, en fin. Y también está asociado, hoy en día, la revista es dirigida por el Grupo Historia de la Educación y la Identidad Nacional, es asumida también como revista del programa de Historia Comunal. ¿Qué temáticas? Muy rápidamente lo voy a presentar. Desde sus inicios era lógico que una de las primeras preocupaciones de la revista tenía que ver con la agenda que había generado las tesis de maestría de la Universidad Nacional que realizamos algunos bisoños historiadores en esa época, no, con afro y con jeans y locales como estamos hoy, que tenía que ver con el espacio regional. Tesis como la de José Romero, Jorge Conde, César Mendoza y quien les habla, por mencionar algo. Sus primeros capítulos apuntaban a describir el tema del poblamiento, el tema de los procesos de la dinámica y las variaciones territoriales, y eso de cierta manera también en los primeros números fue como una vitrina para presentar los primeros trabajos. Pero además de lo regional, también lo local empezó a primar, y no solamente el tema de Barranquilla, a pesar que Barranquilla genera en la costa
lo que podríamos llamar una fuerte tendencia a absorber como un hoyo negro a las otras ciudades de la región. Pero también, además de Barranquilla, las preocupaciones tienen que ver con Santa Marta, Cartagena, Riohacha y Valledupar. Sobre Valledupar, sobre Riohacha, trabajaron colegas hoy en la Universidad del Valle como Hugo Sánchez, como la profesora Adriana Santos, en fin, que fue de la Santanderiana que coartó un costeño y se la llevó a Barranquilla y luego está en la del Valle. También estaba la preocupación por el tema del movimiento obrero, la protesta social, las prácticas políticas y la prensa fueron temas también constantes. Aquí hay un poco un recorrido estadístico. La revista como tal nace en 1995, aunque hay un parto un poco prematuro en el 93, y hasta el año 2008 fuimos una revista anual, porque tampoco la producción daba para mucho. A partir del 2009 ya habíamos logrado la indemnización sufrida en medio de demandas, tutelas, porque eso también es un elemento que hay allí, porque ayer nos mostraba que estábamos hablando frente a un autismo que en algunas ocasiones no dialoga. Allí en esa estadística se puede dar cuenta que a partir de 2009 el número de artículos es mucho mayor en la medida que son 2 números por año. En total, la revista ha publicado 182 artículos a la fecha, de diferentes matices, de diferentes temáticas y espacios. Pero también hay un tema que a nosotros nos preocupó como revista, el papel que jugábamos en el proceso de formación de los historiadores en la región. Por eso, la revista siempre ha tenido como un elemento clave el tema historiográfico, el tema del debate, el tema de las traducciones de lo que llamamos consagrado, que permitan que el chico que se forma en los programas de historia, no solamente de la Universidad del Atlántico, sino de la Universidad de Cartagena, que entre otras cosas la Universidad de Cartagena tiene una experiencia de revista, pero que precisamente a raíz de los conflictos internos es una muestra que 2 revistas dentro del mismo programa chocaron y ninguna de las 2 existe actualmente. Cosa muy cartagenera, de cierta manera. Sí, cartagenera, los barranquilleros somos peor. Somos peor, porque somos perversos. Bien, por eso la revista ha mantenido traducciones como de la de Marlot, Lucien Fert, en fin. Incluso el último número del año pasado, que antes nos referimos, sin incluir los números de este año, está dedicado precisamente a Eric Hobsbawm a propósito de su fallecimiento. Y recoge pues, la discusión, su última entrevista, en fin. El tema de la reflexión sobre historia regional y historia caribe ha sido también un tema principal en estos 18 años. Tal lo muestra el hecho de que el 38% de la temática de los artículos publicados hasta el año anterior obedecen al tema de historia regional. Sin embargo, nosotros en esa apertura, en el diálogo que pretendemos construir, no de sordos, sino de seguidores de la diosa Clio, el tema nacional ha estado presente como un 17%. Eso no niega que desde la perspectiva regional nos incorpore el elemento del Estado-Nación como tal. Pero hay un aspecto que queremos señalar. Somos una revista de pretensiones regionales, pero que dialoga también con el exterior, al punto que el 44% de los 182 artículos hacen parte de regiones o países distintos, tanto al Caribe como a Colombia como tal. La agenda investigativa de historia Caribe en la última década, ¿para dónde vamos? A ver, por razones de orden de construcción de redes, por razones del diálogo con los colegas de otras universidades, el programa de historia de la Universidad del Atlántico terminó involucrado en un proyecto alfa que se fue financiado y que se conoce como proyecto Patrimani, que tiene que ver con el tema del patrimonio escolar iberoamericano y que hace parte del tema de historia de la educación y construcción de la ciudadanía en el siglo XIX. Hay una biblioteca digital, en fin. Eso permitió que entráramos en relación con los colegas de las universidades belgas, españolas, pues también el elemento, también la circulación de estos temas está asociado con las universidades donde el grupo de historia de la Universidad del Atlántico terminó siendo sus doctorados. En la Universidad Pablo Olavide, dirigido por Marchena, otros en la UNED,
otros en la Rábida. Entonces allí pues, se construyó una sociabilidad académica porque en la práctica se reflejan en los temas que se publicaron. Los nuevos enfoques como tal, además de los manuales escolares de la educación, tienen que ver con el tema de la ciudadanía. De hecho, la revista conmemoró el tema del bicentenario con 2 números monográficos sobre la independencia, no solamente nacional, sino también del orden hispanoamericano. Y últimamente uno de los números que se editaron apunta al tema de la conmemoración de la PEPA, de la Constitución Garitana. Pero también el tema de las prácticas electorales ha sido un elemento clave en nosotros. Y tiene que ver con una explicación. Y hay un historiador muy importante en la región que vive en Inglaterra, que es Eduardo Posada, que su tema se llama principalmente el tema electoral. Y es que en la región Caribe colombiano el tema electoral es importante estudiarlo porque eso implica explicar más allá del presente la pretensión del fraude electoral que es constante, la manipulación, los mecanismos políticos que todavía incluso cambian, hace tanto calor que en la costa se cambian votos por abanicos, cosa que de cierta manera, y sobre todo en Cartagena. Bien, lástima que no estamos aquí frente a los colegas de Cartagena porque me hubieran colgado. Ya sabemos por qué son perversos. Bien, el tema de la participación de los actores sociales de algunos sectores llamados en algunas ocasiones, entre comillas, subalternos, que no son tal cuando uno empieza a mirar datos concretos, y el tema de negros y pardos, o los llamados afrodescendientes, tanto desde el punto de vista de la discriminación positiva como la discriminación que ha existido en el medio. Los nuevos enfoques sobre la independencia, las representaciones políticas, los estudios sobre el poder, las constituciones y los constitucionalismos también han sido un tema de interés nuestro. Vuelvo al tema de la historia de la educación. La historia de la educación, como la de los manuales escolares, la nación y la formación ciudadana ha sido también un asunto importante, al punto que a la fecha se han publicado 54 artículos que representan el 29% de los artículos en general publicados en Historia Caribe. Pero esto no solamente sobre Colombia, aquí hay venezolanos, argentinos, ecuatorianos, peruanos, belgas publicando sobre la temática. Aquí miramos un poco la temática a nivel proporcional. La historia regional se han publicado 70 artículos que representan el 38%. De historia de la educación, ya en detalle, el 19%. Historiografía y debate, que para nosotros es importante en el proceso de formación, porque creo que la historia no solamente se debe hacer, una revista de historia no solamente para los ilustrados, sino para el proceso de la gente que estamos formando. Representa el 11%, Estado-Nación el 10%, historia política ya en detalle tiene un porcentaje importante. Y el tema de prensa y sociabilidades está presente, igual que historia económica, es muy débil en la revista. Conversaba con los colegas que nos visitan y es casi una constante en todas las revistas nuestras. El tema de los tiempos o las temporalidades. Básicamente en la revista el periodo decimonónico ha sido el que más ha llamado la atención. Eso tiene que ver con la agenda de los que allí publican. Eso representa el 47% frente a un 28% del siglo XX. Ya miramos otras estadísticas que tienen que ver con trabajos que miran mucho más globalmente, siglo XIX, siglo XX, y ven allí, como pueden notarlo, en esta estadística que baja la proporción. Los autores. Obviamente, los autores en su mayoría son colombianos, o somos colombianos, aunque nos declaremos Caribe, seguimos siendo colombianos. Hasta ahora no ha habido esa oficialización de la independencia que algunos pretendieron darse. Implica un porcentaje alto, 119, españoles, argentinos, brasileños. Me disculpa Luis, no fue intencional, pero los venezolanos son también un porcentaje alto, simplemente en la estadística no sé qué pasó. No se borró. No somos de Cartagena. No. Y por eso es la perversión. Claro, incluso hay franceses, hasta polacos, que han escrito Historia Caribe, como Rachel, últimamente un colega que es especialista en el tema mexicano. Ya concretamente con los autores de la región, ¿de dónde son? Hay una marcada presencia del Caribe.
también hay boyacos, boyacenses, también hay santanderianos, antioqueños y vallecaucanos presentes allí. El nivel de formación de los autores, yo les aclaro, este nivel de formación no lo hemos tenido en cuenta la estadística a partir del momento en que presentó el autor el artículo, sino lo que hoy en día tiene su formación, eso se verá. Encontramos que un postdoctorados son el 3.3%, doctores o estudios de doctorado no terminado es el mayor número de autores, lo que de cierta manera marca que por lo menos estamos cumpliendo con las exigencias de publicidad. Magíster también hay un importante número de pregrado, sobre todo porque nosotros tenemos siempre un espacio, sin declararlo, que hay que ver el espacio estudiantil. ¿Dónde está la revista hoy en día? Pues nosotros, si bien cierto somos críticos con el tema de publicidad, tampoco podemos desconocer que es un mecanismo que nos permite visibilizarnos. Hoy en día somos categoría B, estamos en Redalí y en algunas de las bases de datos o algunos sistemas de información como lo que allí aparece. La revista es impresa originalmente y a pesar que nos han querido en el tema de los recursos presupuestales, los recortes, que solamente circulemos digital, seguimos siendo una revista impresa que una versión digital como tal, a través de una plataforma que es el Open Journal, que de cierta manera nos ha permitido lograr cierto nivel de gestión editorial que es importante en estos procesos. Me voy a limitar aquí a mostrar algunos elementos. Nosotros tomamos aquí los ejemplos del Redalí y el propio, es decir, ¿quiénes nos están descargando? No sé si leyendo, pero nos descargan como tal. Vemos que en el caso de directamente ingresando por Redalí en un corte, la mayor parte de los artículos los están descargando en Norteamérica. Sigue México, Canadá, Ucrania, no sabía que en Ucrania había intereses por la historia colombiana, del Caribe en particular. España, Colombia, si miramos esa estructura, esto no significa que es que en Colombia no lo lees. Redalí es un mecanismo a través del cual la gente ingresa a la plataforma de las revistas, más allá del tema local. Brasil, Chile, en fin. Aquí miramos el tema de las descargas como tal por periodos y vemos obviamente que como extrañado existe mucho historiador de domingo o historiador de vacaciones. Junio y julio son las fechas de mayor número de descargas y eso es casi interesante. El tema de las visitas mundiales, pero ya no a través de Redalí, sino que la plataforma nuestra de Open Journal está ingresada en Google Analytics y de cierta manera eso también nos da un patrón. No tenemos una gran cantidad de carga, pero nos muestra que en el caso de Google nos están mirando por Colombia, a nivel de México sigue, Argentina, Brasil, Estados Unidos, España, Chile, Perú. Y para el caso Colombia, ya como tal, de visitas globales. Para el caso propiamente de nuestro país, de donde nos están mirando, obviamente la Antena Suramericana sigue siendo Bogotá como tal, donde más consultan las revistas. Bogotá representa un mayor número de visitas y de descargas frente a Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena, a pesar de todo nos ven mucho. Y quería simplemente, para terminar, mostrarle algunos elementos que tienen que ver con una plataforma, unos software que nos permiten en este momento identificar los artículos de la revista que son citados en los índices de citación y encontramos ahí una escala que sería interesante que como tal hacer un ejercicio. ¿Qué viene? Yo creo que la historia continúa escribiéndose, eso es, y es retomando a Robert, es un cuento de nunca acabar, y los costeños de cierta manera somos cuenteros. Creo que hay mucho por recorrer, pero también creemos que además de la agenda que nos interesa, la revista tiene un compromiso con el país. Por eso incluso la convocatoria nosotros mantenemos un número abierto como tema general y hay un número que convocamos como un dossier. Estamos pensando que para el próximo año estamos interesados
ya está circulando una convocatoria que se abre como el tema de justicia, pero que ojalá asociado con el tema de memoria histórica y el tema de conflicto armado. Para nosotros es muy importante, tan importante es que nuestra universidad actualmente hoy está obligada por ley, y en eso del programa de historia la revista tiene ese compromiso, a participar en un proceso de recuperación de memoria histórica de las víctimas. En la Universidad del Atlántico, a lo largo de 10 años, 12 años tuvo 35 víctimas, entre profesores, estudiantes y trabajadores, que murieron asesinados por ese conflicto que tras la sombra está en la costa, a pesar que la costa se dice que es oasis de paz. No es así. Yo creo que es una obligación que nosotros tenemos. Y en ese sentido, pues, tenemos claro que tenemos que seguir con el compromiso de continuar divulgando la agenda de los historiadores, de la cual nosotros no podemos estar excluidos. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Alarcón Meneses por su intervención muy interesante. Lástima que no estuviéramos cartageneros por acá para revirar por lo menos, pero bueno, eso sí que les mando. Bueno, entonces damos la palabra al profesor Álvaro Acevedo Tarazona, historiador y magíster en Historia de la Universidad Industrial de Santander, especialista en Filosofía de la Universidad de Antioquia, doctor en Historia de la Universidad de Huelva en España. Actualmente es profesor titular de la Universidad Industrial de Santander. Es director del Grupo de Investigación, Políticas, Socialidades y Representaciones Histórico-Educativas. Hace parte de la Red de Historia Regional Historelo, que preside Renzo Ramírez, coautor de esta ponencia. Autor de la obra Modernización, Conflicto y Violencia en la Universidad de Colombia, publicada en 2004, coautor de Jorge Roel Martínez, Memoria de una visión cosmopolita, editada en 2009, y Manuales Escolares y Construcción de Nación en Colombia, siglos XIX y XX, de 2013. Compilador con Renzo Ramírez Vaca del libro Identidades, Localidades y Regiones, hacia una mirada micro e interdisciplinaria, publicado en 2007. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bien. Debo empezar pues señalando una gratitud enorme con la Universidad Nacional, con el Departamento de Historia y con el profesor Mauricio Archila por esta oportunidad de presentar la revista Historia. Quien debería estar aquí sería el profesor Renzo Ramírez. Se encuentra realizando una pasantía de investigación en Boston y me pidió el favor de reemplazarlo en esta función. Debo señalar también que trataremos de hacer una presentación de la revista, será la parte final de la misma, con base en dos elementos fundamentales. Uno, el estado de investigación o el sistema de investigación en Colombia, en nuestro país, y también un análisis sobre el tema de la geografía digital regional para, por supuesto, mostrar la pertinencia de una revista como Historia. Podría decirse que esta revista está muy vinculada a nuestra asociación de Historia Regional y Local, la cual ya lleva varios simposios realizados y que se ha constituido como una alternativa de reflexión sobre la historia local y regional desde lo que llamamos las universidades regionales o desde provincia, el Valle, la UIS, Caldas, Tecnológica de Pereira y otras tantas que están en estas búsquedas. Pero paradójicamente quien lidera esta revista es el doctor Renzo Ramírez, quien hace parte pues, de la Universidad Nacional y en su sede de Medellín. El área y la disciplina de los programas de formación y el Sistema Nacional de Investigación.
La realidad del continente es que las 2/3 partes de los programas de posgrados son ofrecidos por universidades públicas de Brasil y México. Entre tanto, el crecimiento de la investigación en el área es mucho mayor que cualquier otra, especialmente entre 1970 y 2000. La evidencia es que en el 2006 cerca del 57% de las universidades, de los universitarios graduados de la región eran de las ciencias sociales. Los programas de maestría también se expandieron rápidamente, pues constituyeron el 42% de la oferta educativa. Aunque la tendencia en el nivel de doctorado es muy distinta y relativamente baja en términos del número de estudiantes, puesto que llegan tan solo al 14%. Es un medio donde resalta de manera abrumadora el caso de Brasil, con una producción de 10.000 magísteres y cerca de 2.500 doctores por año, distinta de países como Colombia, que apenas formaban 0.4 doctores por cada millón de habitantes hacia el 2000. Lo anterior requerirá de un llamado a la comunidad internacional y, por supuesto, una crítica contundente a nuestro sistema educativo en la política educativa de creación de maestrías y doctorados. La Declaración de Lisboa sobre las Ciencias Sociales, una nueva alianza, las ciencias sociales en la sociedad, del 8 de noviembre de 2001, hace un llamado a la comunidad científica internacional del área a exigir un replanteamiento radical del modo en que nuestras ciencias estaban contribuyendo al diseño de las políticas públicas. Es un llamado a superar o al menos combinar el análisis independiente o la curiosidad científica con otros planteamientos para que los vincularan a la formación de políticas. De igual modo, a reconsiderar los métodos de trabajo en función de un sistema de publicaciones y los que se guiaban por el afán de cambio. Entre los planteamientos disciplinarios y los que se centraban en problemas y fuerzas que transforman la sociedad, entre las actividades de interés nacional y las que abarcan varios países o el mundo entero. Era claro el llamado a abrirse a la sociedad y a otras disciplinas humanísticas y de ciencias naturales y biológicas, a mejorar la capacidad de colaboración interdisciplinaria a escala internacional y mundial. Este es un llamado, por supuesto, muy interesante que se hace de una crítica contundente a nuestro sistema educativo, sobre todo después de lo que está sucediendo con Bolonia, en la cual fundamentalmente estamos asistiendo a programas de doctorado, de maestría, con una gran flexibilidad académica que se podría constituir en una fortaleza, pero que en realidad están demostrando que se están haciendo maestrías en un año prácticamente sin tesis en estos países por el lado de la circulación y con doctorados que también están presentando este mismo tipo de situaciones. Incluso yo me podría impedir o podría casi que asegurar que las universidades públicas acreditadas en Colombia estarían dando una mejor formación frente a este sistema educativo de flexibilidad que se ve como una alternativa muy interesante, pero que en realidad se está constituyendo en una falencia en el proceso de formación. El otro asunto que no se tiene muy en cuenta en estos procesos es que es muy distinto una maestría que llamamos de investigación a una maestría que no es propiamente de investigación. Y en Colombia, por supuesto, estas diferenciaciones no son tenidas en cuenta al momento de obtener un título, pero en el interior de nuestras universidades sí es una realidad que las unas son para crear conocimiento, para producir artículos para las revistas de investigación o para nuestro sistema de investigación, mientras que las otras se han constituido en un encuentro con la investigación y como unas formas alternativas para financiar nuestras escuelas, nuestros presupuestos exiguos a propósito de los puntos que se llaman puntos de equilibrio. Ahora bien, en este mismo orden vale la pena señalar que en el proceso de construcción de este sistema educativo que tiene dificultades, que a mi manera de ver está en crisis, pues hemos construido un sistema de grupos de investigación muy importante, sobre todo en las ciencias sociales, pero que por ciencias lo mira con cierta sospecha, sobre todo a nosotros, los que venimos de estas áreas de humanidades y ciencias sociales, porque lo ven como una gran explosión en la cual muy seguramente los niveles de calidad no son los que ellos están esperando.
Así entonces, en este sistema de los grupos de investigación tenemos lo siguiente. En cuanto al Sistema Nacional de Investigación de Conciencias, no obstante la tendencia actual en cuanto a los cambios de los parámetros de medición, la visibilidad de los grupos en el sistema es también interesante. De 544 grupos reconocidos en el 2002, se pasó a 4.075 en el 2010 y de 1.520 registrados a un total de 10.935 entre el 2002 y el 2010. Esto es lo que le genera a Conciencias toda una preocupación, una sospecha. Pero lo que aquí interesa mostrar la dinámica de medición de los grupos reconocidos que entran a categorizarse en 5 niveles. Es en este escenario donde resaltan los grupos del área de Ciencias Sociales y Humanas, el cual representa el 35% del total de grupos en el sistema, resaltando que el 44% de los grupos del área de Ciencias Sociales y Humanas se encuentran en el Distrito Capital, luego le sigue la región noroccidental con un 20% y en tercer lugar la región Pacífico con un 13.6%. Adicional, debemos considerar que la participación de los historiadores con los grupos de investigación en la categoría A1 representa el 21% del total del grupo del área en el mismo, en la categoría B el 6% y en la categoría C el 5.3%, entre otros. En el 2010 analizamos estos grupos a partir de su línea de investigación, lo cual nos llevó a los siguientes indicios. En primer lugar, la historia regional no se muestra como la gran tendencia historiográfica en Colombia. En el escenario aparecen nuevos intereses temáticos alrededor de la historia cultural, un fenómeno historiográfico evidente en los últimos años y que creo también lo hemos evidenciado en América Latina según las intervenciones precedentes. En este análisis es la línea de investigación de mayor frecuencia en los grupos de investigación, la historia cultural, seguido de la historia social, la historia política y la historia ya regional. La historia cultural, sociopolítica y regional son líneas de investigación de mayor relevancia en el panorama nacional durante la última década. No obstante, para el caso antioqueño, el protagonismo de la historia cultural es más evidente e incluso superior al de Cundinamarca, mientras que en el centro del país es evidente el repunte de la historia de la ciencia y la historia social, sin que estén muy lejos los intereses de la historia cultural y la historia económica. Tampoco podemos desconocer el repunte de la historia de los discursos y las representaciones y en menor medida la historia social en Antioquia. Es decir, en Colombia la historia regional no tiene un estatus, no tiene una consideración en los estudios investigativos, pese a que en un momento determinado, en los años 80 y 90, se consideró su importancia y su relevancia. De los 37 grupos de investigación en la disciplina histórica que se relacionan en la medición del 2010, se identifican 23, 2 años más tarde, algunos interdisciplinarios, pero que tienen relación con las líneas de estudios e historia regional y local. La mayoría están en categoría B, C y D. Tenemos solo un grupo en categoría A1 y 3 en categoría A, además de otros 3 sin clasificar. 15 de ellos tienen líneas de estudios regionales y 9 tienen énfasis en estudios locales. Un 26% de estos grupos se encuentra en la zona del Caribe colombiano, otro 26% en Antioquia y el eje cafetero, un 22% en Bogotá. Eso es muy interesante señalarlo, pues siempre se ha dicho, y hay una tensión, esta es la historia, digamos, oculta o no dicha de las tensiones de las comunidades, que Bogotá siempre ha construido una historia muy centralista y muy nacional, lo cual esta inferencia desvirtúa un tanto, puesto que vemos que Bogotá sí tiene una relevancia también en los estudios regionales. Luego sigue la zona oriente con un 13% y el suroccidente con un 9%, Tolima y Huila representan un 4%. Las anteriores cifras significan en cierto sentido que si bien hay un alto número de grupos de investigación, es aún muy escasa su participación en torno a los procesos de formación doctoral, lo que de igual modo puede indicar que es muy escasa la producción de nuestros estudiantes de doctorado y de maestría en términos de sus resultados parciales de investigación en el ámbito nacional e internacional. Lo novedoso es la existencia de publicaciones en revistas indexadas a los estudiantes de maestría y doctorado como un requisito para la graduación en algunas universidades.
Las viejas ideas y perspectivas teóricas se están olvidando, por subjetividad, feminismo, estudios culturales y estudios de la ciencia. Pero es evidente que han surgido el tema de los movimientos sociales, el desarrollo participativo, el multiculturalismo, el desarrollo endógeno, las identidades en América Latina, la educación y la violencia urbana. Otros tópicos están en el escenario relacionados con los medios, la información y la comunicación tecnológica, la profundización de la democracia, el desarrollo sostenible y el cambio climático. Este es más o menos el panorama de las tendencias de la investigación a propósito de la pertinencia o no pertinencia de una historia regional que no es fundamental, que no es relevante ni en las universidades del centro ni en las universidades regionales. La historiografía digital regional. ¿Cuál es la tendencia de la productividad académica con énfasis en estudios regionales y locales, evidenciada en las revistas universitarias y en la producción de libros de investigación en las últimas décadas? Es importante advertir que en este rastreo se consultaron las revistas indexadas en el Sistema Nacional de Publicaciones desde su fundación hasta el primer semestre de 2012, aunque también se consideraron las respaldadas por universidades públicas y privadas que aún no se encuentran en el sistema. La intención es responder a otra pregunta: ¿cuáles son los departamentos, regiones, subregiones y localidades que cuentan con el mayor foco de atención en los trabajos publicados? El punto de partida es el análisis en el área de ciencias sociales y humanas de Publintes, que evidencia la existencia de 123 revistas de un total de 422 en el nivel nacional. De ellas, un 58% están en categoría C, un 22% en categoría B, un 15% en categoría 2 y un 5% en categoría 1. Sin embargo, la realidad de las revistas especializadas en historia es diferente. En la reciente convocatoria de Publintes se evidencia que los historiadores contamos solo con una revista en A1, una en A2, 6 en B y 3 en categoría C, para un total de 12 revistas en historia, equivalente al 8.9% del área. No vamos a discriminar la producción de las revistas según la categoría de los artículos publicados por los historiadores. Lo que se quiere es mostrar cuáles son las tendencias de la producción académica nacional. En tal sentido, se consultaron vía electrónica 25 revistas de universidades públicas y privadas, de las cuales no todas se encuentran en el sistema. Los criterios de escogencia fueron su perfil académico, universitario, regional y nacional, y su acceso a través de bases de datos o internet. En total se registraron 994 artículos publicados desde 1963 a la fecha, advirtiendo que el mayor nivel de productividad se registra desde mediados de los años 90. El criterio de selección de la productividad se basa en que los textos tuvieron enfoques históricos de carácter regional, incluyendo investigaciones subregionales e interregionales, locales y nacionales, también agrupando los departamentos con las zonas Caribe, Antioquia y Eje Cafetero, Oriente, Bogotá y Cundinamarca, Amazonía y Tolima y Huila. La zona, conclusiones de esta pesquisa, la zona con mayor número de artículos es Bogotá y Cundinamarca, con un 25.8%, lo que derrumba la creencia o la falsa creencia acerca de que en la capital no hay interés por la historia regional. En segundo lugar, ubicamos la zona Caribe con un 17.8%. En tercer lugar, se ubica Antioquia y el Eje Cafetero con un 16.3%. En cuarto lugar, ubicamos al suroccidente colombiano con un 11.8%. En quinto lugar está la zona del Oriente con un 11.2%. En sexto lugar, la zona de Amazonía con un 6.5% de total. Y finalmente, la zona de Orinoquía con 4%, a los departamentos de Huila y Tolima con 2% y Boyacá con un 1.7%. Sin embargo, cuando se quiere relacionar la producción por departamentos, la visibilidad de la muestra es diferente. Del total de los 327 artículos referenciados, un 26.9% trata la ciudad-región de Bogotá, luego le sigue el departamento de Antioquia con un 12.8%, en tercer lugar Santander con un 11.9%, luego está el Valle del Cauca con un 8.2%, en quinto lugar el
departamento de Bolívar con 4,8%. Estos datos puros o duros permiten analizar otras posibilidades. Por ejemplo, si se mira cuál es el nivel de productividad según los departamentos, pero reduciendo el análisis a los enfoques microrregionales e interregionales, se encuentra que la zona de mayor representatividad en cuanto a estudios subregionales es la zona Caribe con 28 títulos, seguida de la zona de la Orinoquía con 13 títulos. En cambio, si observamos los enfoques interregionales, lo que puede potencialmente prometer historias comparadas, incluye 2 o más departamentos, encontramos que las zonas de Orinoquía y luego el Distrito Capital y Cundinamarca son las más privilegiadas. La primera con 9 publicaciones y la segunda con 8. En contraste, la zona con menor índice de productividad, por lo cual representa un reto para los historiadores del país, es la zona del Tolima-Huila, que cuenta con un total de 9 títulos para los 3 enfoques, así como vale la pena señalar que la zona donde mayor se acentúa el enfoque estrictamente regional, sin mayor diversidad temática subregional o interregional, es la zona de Oriente, en que se configurada principalmente para el departamento de Santander. Estamos así ante una muestra donde los estudios regionales superan ligeramente a los enfoques nacionales, pero donde también hay ciertos contrastes. Por ejemplo, la zona de mayor productividad, hay que insistir en esto, de enfoques nacionales es el Distrito Capital, que también se destaca por liderar los enfoques regionales. Pero también resulta significativo que el departamento donde más se ha publicado enfoques nacionales es Santander. Ya lo explicaba el profesor Julián Elvis Plata. En tanto, la revista de visibilidad derivó sus productos hacia la historia del Estado Nacional colombiano. Se destaca de igual modo en lugar de las historias regionales en la zona del Caribe y la Amazonía, cuya productividad se da en gran parte de otros departamentos, y que las zonas sobre las cuales se han hecho más comparaciones entre regiones es la Amazonía y el Distrito Capital. Llama la atención el liderazgo caribeño en cuanto a estudios locales, seguido de la tradicional Antioquia. El Distrito Capital y el Caribe colombiano, en conclusión, resultan ser los escenarios más interesantes de la productividad nacional. Es decir, si bien es cierto la productividad regional no es la que tiene los mayores índices en estos números o estos datos duros, configuran de todas maneras un interés y paradójicamente, donde siempre se ha dicho que no ha habido historia regional, que ha tenido siempre un enfoque centralista y nacional, que es Bogotá, configura que es la región que muestra mayores estudios de historia regional. En caso de historia, concretamente. Esta es una revista entonces de carácter virtual que nace o que está vinculada, es Historeo, sus políticas de sesiones, sus procesos de revisión, algunas estadísticas, es una presentación muy corta, por favor. Somos una publicación digital semestral con acceso libre y posibilidad de descarga, un órgano de la Asociación Colombiana de Historia Regional y Local, promueve el debate de los estudios de historia local y regional, socializa resultados de investigaciones elaboradas por personas interesadas en el conocimiento histórico, acepta propuestas que propendan por la relación de la disciplina con otras ciencias. Su sede, la Universidad Nacional de Medellín. Y por supuesto, su liderazgo fundamental, si bien es cierto, es soportado por la Asociación de Historia Regional y Local, tiene sin duda referencia al profesor Renzo Ramírez y a su grupo de investigación. Este año la revista tuvo una crisis que por fortuna se resolvió este problema interno en la Universidad Nacional de Medellín, puesto que no querían avalársela como una revista de la Universidad Nacional. Y por supuesto, todos queríamos llevárnosla, puesto que ha consolidado un escenario interesante. Yo creo que la cordura llegó finalmente y que se pudieran superar las tensiones. No vamos tan enteros. Bueno, el asunto es que el profesor Renzo, hay que decirlo, estaba y se encontraba bastante desconsolado, puesto que él había consolidado muy bien a nivel nacional y latinoamericano, y Caldas ya le estaba solicitando, incluso yo dije, bueno, la llamo para la UIS, y creo que todos estábamos a la espera de que no se dividiera esta atención, puesto que creemos que la revista ha obtenido una gran visibilidad. En esta asociación están los profesores de las regiones que también hacen historia, ¿cierto? Y que de alguna manera pues han señalado y han construido en su momento desarrollos muy importantes con el Congreso de Historia,
colombiano, pero que también ha mostrado algunas diferenciaciones con ese mismo congreso. El profesor Alonso Valencia, el profesor Armando Martínez, Samira, etcétera, etcétera. Y estamos a los nuevos, que no tenemos ningún problema de pertenecer tanto a la asociación, ¿cierto?, en colombiana de historia, y participar en todas sus actividades como en esta asociación de carácter local y regional que ha querido privilegiar este tipo de enfoques. Los artículos, bueno, de todo tipo podemos pasar, como corresponde a toda revista, por favor. Cartas, traducciones, reportes, artículos cortos, novedades, muy bien. El proceso de revisión por pares, podemos pasar también. Muy bien. Quisiera señalar la accesibilidad. Historia cuenta con 702 usuarios, lectores, autores y revisores registrados. Además creó una red social en Facebook con más de 1.840 usuarios de América Latina. Su visibilidad es muy interesante. El resultado del proyecto editorial: se han publicado 4 volúmenes, 8 números, 71 artículos, 10 reseñas de libro, 64 resúmenes de tesis de doctorado y maestría de programas de historia de universidades públicas colombianas. Se han registrado 23.421 consultas en la plataforma de revistas de la Universidad Nacional de Colombia. Muy bien. Países que nos visitan: Colombia, México, Venezuela, Argentina, España, Chile, Perú, Estados Unidos. Es que la revista ha logrado, en verdad, consolidarse como una muy buena revista digital. Por ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga. Es decir, tenemos, creo que por el acompañamiento de la asociación, una aceptación muy importante en las regiones. Bien, nos encontramos clasificados en la categoría B por el sistema de Comunities de conciencias. Y ya me permito desarrollar unas reflexiones finales. Muy bien. Los anteriores datos permiten señalar las potencialidades y debilidades de las tendencias historiográficas locales y regionales en el formato digital. La visibilidad de los títulos y los textos ayuda a comprender el protagonismo de las regiones y localidades como objeto de estudio, pese a que no hemos consolidado una política de maestrías y doctorados en estas regiones. Y sobre todo que Colombia, como lo decíamos, se presenta en una condición de disparidad, creemos que muy notoria, frente a México y Brasil. Y por supuesto la diferencia entre la capital y las regiones también es muy evidente. Sin embargo, nos encontramos ante una realidad: un escaso número de historiadores e investigadores con un bajo nivel de productividad frente a un potencial ascendente de nuevos programas de progrado y posgrado en historia en las provincias, nuevos sistemas de organización investigativa y de financiación y nuevas exigencias de creación de conocimiento y visibilidad de producción en los estudiantes para su titulación. Detrás hay un potencial prometedor de productividad con impacto local y regional. Ojalá, esperamos que estos nuevos programas que están fortaleciéndose y que han tenido sus altibajos en las regiones permitan seguir consolidando esta tendencia de diálogo de la historia regional con la historia nacional. Hay que considerar que la visibilidad de la producción regional y local, según los parámetros de los sistemas de indexación, está orientada a lograr cierta uniformidad a partir de los estándares internacionales de calidad en los procesos de revisión académica y edición. Sin embargo, los retos son mayores en cuanto al impacto de la producción regional y local, si tenemos en cuenta los sistemas de medición y citación por los cuales serán sometidos nuestros autores. Es posible que en nuestro caso, en la visión de cierta apertura del mercado, el país sea atractivo como objeto de estudio por sus particularidades regionales y locales, pero los límites de una cultura y un idioma serán determinantes para lograr un impacto más universal o global del conocimiento en la actual era digital. Retos que implican hacer las siguientes propuestas. En primer lugar, es válido convocar la creación de una red de editores nacionales especializados en la disciplina histórica, con miras a generar políticas y discusiones reflexivas que orienten las dinámicas de profesionalización y la circulación del conocimiento de los distintos proyectos editoriales, con miras a enfrentar, entre otros, nuevos fenómenos relacionados con la medición, la circulación e impacto del conocimiento histórico, y los derechos de autor, proyectos de investigación y autores fantasmas. En segundo lugar, es pertinente apostar en la creación de una asociación de editores con el fin de pretender un mayor profesionalismo de nuestra práctica,
con miras a generar lineamientos que protejan por la calidad de su trabajo. Y en tercer lugar, aportarle a la creación de un boletín que permita una mayor socialización e identidad de los proyectos editoriales y oficios. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Acevedo, y entonces abrimos un espacio para preguntas de 10, 15 minutos máximo. Por favor, entonces, Preguntas, no. Todo el espacio es de 10-15 minutos, no las preguntas. Bueno, primero celebro las propuestas del último ponente porque coincido plenamente y propondría que no fuera solamente una red de editores nacionales, sino tratar de, ya que tenemos la oportunidad de estar en este espacio, que es una red de editores, porque a todos veo que sufrimos de algunos problemas similares. Y la segunda cuestión, más que una pregunta, es prácticamente una reflexión, ¿no? Pensando en las revistas de historia regional, que tienen que justificar prácticamente una práctica que no solamente, digamos, ya sería provincialismo cuando hablamos de las revistas nacionales, sino también, ahora sería regionalismo, localismo. Pero después pienso, ¿no?, que las revistas que no se identifican como de historia nacional, la mayor parte de los artículos, me parece, por lo menos la experiencia en Argentina, son de espacios provinciales, regionales, locales. Entonces, nada, pensaba en eso, ¿no? Como que ustedes tienen que salir a defender, no somos solamente regionales, somos también nacionales, pero el resto no hace algo muy distinto. Entonces lamento mucho que en estas clasificaciones tan estrictas que estoy viendo desde ayer a hoy, que me sorprenden entre Q, A, B, 1, 2, 3, tengan que estar adaptándose constantemente a estas cuestiones. Y sumaría a estas propuestas que estabas haciendo el último ponente, bueno, que más o menos he hablado con algunos, la de la posibilidad de socializar una red común de evaluadores, teniendo en cuenta los criterios que en los distintos países exigen para que un evaluador sea considerado como tal, ¿no? Un evaluador externo, y que eso colaboraría a que todos saliéramos del provincialismo, no solamente de los artículos, sino también de los procesos de evaluación, y nos abren un panorama más amplio, porque muchas veces tenemos esos inconvenientes a la hora de encontrar evaluadores, quien evalúe nuestras ponencias, los artículos que estamos por publicar. Eso, nada más. Una pequeña advertencia: todos estos temas de propuestas las vamos a trabajar en la reunión que vamos a tener ahora a continuación, no para responder, pero por favor, digamos, la existencia de las propuestas, de la red y todo eso, lo vamos a asumir ahora. No sé si Marta aquí le va a hacer. Sí, creo que aquí. Cortica una reflexión sobre el problema también planteado por Antonio desde la revista Espacio y Sociedad. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión colectiva y llegar a conclusiones en vez de tomar la dinámica del día anterior por la noche. Esto hay que mirarlo con calma, porque puede tener consecuencias serias en el trabajo editorial. Lo ideal, me parece a mí, sería sacar un pronunciamiento de este evento sobre el tema de la indexación y los términos en que lo está realizando Conciencia, tratar de incidir, de conversar con ellos, tratar de plantear algunos problemas muy sensibles, como por ejemplo el hecho de que a los anuarios los tengan
obligados, nos tengan obligados a sacar 2 ediciones anuales, que ya pues estamos apreciando un problema de saturación. A veces uno no encuentra los jurados, uno tiene que repetir y la gente se cansa, etc. De otra parte, no sería recomendable una actitud de rebeldía o una actitud contestataria, porque eso nos fragmenta y coloca, pues la pelea no sería solamente ahí con conciencia, sino con nuestras propias instituciones, que de alguna manera, por el hecho de dejarse contar, indexar, por el hecho de tener que dar resultados, pues también aspira a conquistar recursos de parte del Estado y de los organismos internacionales que se fijan en esas cosas. Pues, es un sistema que tiene su lógica de mercado, a la que nosotros creo nos debemos tratar de adaptar en buenas condiciones. Y yo creo que este evento es muy apropiado para que empecemos a construir algunas propuestas para conversarlas con conciencia. Yo voy a hacer primero la reflexión acerca de la primera y la última ponencia. Siento como que acá hay como una diferenciación o una matización de los estudios desde el punto de vista regional y nacional. O sea, en Venezuela las críticas fueron tan demoledoras en los 70 sobre la historia nacional que ya esa es una discusión que prácticamente ni se plantea, porque en Venezuela lo que se dijo, la historia que en un primer momento se habló de ser nacional era la historia de Caracas y algunos kilómetros más y así. ¡Pum! Es la historia de Caracas y los demás están afuera de la historia. De ahí que hoy prácticamente nadie en el contexto venezolano se hable de historia nacional como tal, sino la conformación del Estado-Nación y otros tipos de cuestiones que vienen hacia la historia como una integración de las distintas regiones en eso. Entonces yo siento que cuando ustedes me dicen a mí, la primera, la segunda y la tercera ponencia, de la prevalencia o de historia regional y historia nacional, sintiendo que lo mismo dice al final en su ponencia, que prevalece la historia de Bogotá y luego que es una historia regional y finalmente que es una historia nacional, pienso que hay como una confusión dentro de la concepción de historia regional y microhistoria, que no sé si es que no está dilucidada o que prevalece dentro de las concepciones históricas que ustedes están manejando. O sea, ahí pienso que, o sea, no me queda claro qué es lo que ustedes están mostrando en estas revistas con un criterio de historia regional y con un criterio de historia nacional. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes porque nos presentan un panorama de las revistas regionales. Quienes no estamos en el centro sino en la periferia vemos con mucha fuerza la emergencia de estas revistas que tienen mucha tradición y organización y además que han mostrado lo que no vemos y lo que no ven desde el centro. Yo creo que Historelo realmente es para nosotros un hito de transformación y adaptación a las nuevas condiciones de la información, de la sociedad de la información. Y tal vez todos tenemos que mirar esa experiencia porque ha sido realmente exitosa. Pero si ustedes miran, por ejemplo, en todas las revistas regionales estamos digitalizadas porque los costos de los envíos nos tienen colgados. Entonces, mientras nosotros tenemos que hacer doble envío, enviarlo a Bogotá, de Bogotá bueno, ya tenemos envíos internacionales, pero nos toca enviar a Bogotá, de Bogotá enviar afuera, y nuestras revistas usualmente no las distribuyen las distribuidoras de libros y de revistas. Entonces, el gran problema que tenemos ayer, por ejemplo, mirábamos revistas muy fuertes que lograron ya ser una costumbre en las librerías. Nosotros ni siquiera tenemos acceso a las librerías. Entonces,
Es una de las grandes dificultades conseguir las revistas de la costa o del valle, ha sido muy difícil para nosotros, y en las diferentes provincias, a pesar de que, como digo, nosotros tenemos una maestría de 40 años. Y conseguir y tener buen material, sobre todo de las revistas que producimos en Colombia, no es fácil. Entonces, lo de la red de revistas es una iniciativa muy importante. Nosotros, la Asociación Colombiana de Historiadores, impulsó la red de programas de historia. Tenemos la experiencia y la ponemos al servicio de ustedes para formar la red, esa red, apoyarla. Tenemos además pues un portal que ya es robusto, y además de eso podemos poner al servicio pues la base de datos de historiadores, listas, etcétera, que tenemos en la asociación. Pero esta iniciativa requiere pensarla, requiere un trabajo, y lo importante es un trabajo que tenemos que hacer es digitalizar todos esos números anteriores de nuestras revistas que tienen contenidos que no han perdido vigencia. Yo creo que es una tarea importante de las revistas regionales, ya lo hizo la nacional, pero la revista regional de los Andes también juega un papel ahí, historia crítica, pero yo creo que nosotros necesitamos conocer, o no, tener acceso a artículos que conocemos, que sabemos que son muy importantes en las revistas regionales, pero que no tenemos acceso a ellos. Voy a hacer la última pregunta y ya les caso muy breve. Yo comparto una preocupación que señalaron anteriormente, y es cómo se está consiguiendo la historia regional, porque da la impresión de que inclusive se está oponiendo a la historia cultural o a la historia nacional, y realmente el problema hay un problema metodológico, porque muchos problemas, es decir, la historia regional permite tratar con profundidad problemas que son de problema general. En ese sentido, por ejemplo, en un espacio como el latinoamericano, nosotros compartimos muchos problemas en común. Entonces, realmente la historia, no sé, me preocupa de que sea la historia regional como localista o como algo que se da en sí mismo, cuando lo que nos puede dar es oportunidad de abrir la comparación y análisis. Yo quisiera señalar, como en mi caso, soy de una generación posterior, todos estos maestros me han formado, ¿cierto? Entonces, uno también hace parte también de sus disputas académicas. En un momento, en los años 80, pues por supuesto la Universidad Nacional 90 tenía el centro digamos, del discurso, ¿cierto? Y se fueron constituyendo programas de historia a nivel regional. Y nosotros veíamos esa tensión entre el discurso central de Bogotá y el discurso de las nuevas regiones con sus programas de historia. Incluso Germán Colmenares, quien abarcó el programa de historia de la UIS, si fuese por él, no habría programa de historia. Señalaba que no podía existir un programa de historia en una región donde solo había 2 historiadores. De manera pues que las regiones se han constituido también desde una situación de penuria para construir estos proyectos de historia regional. Entonces esta historia regional nacional es también parte de esos debates académicos de una comunidad. Es una historia aún no escrita, que en un momento determinado tendrá que hacerse, y que nosotros la conocemos porque hemos sido los estudiantes de nuestros profesores que han hecho parte de esta disputa. En segundo lugar, Colmenares lo dijo claramente hace muchos años, que la historia regional no existía, que había una historia nacional y una historia nacional, una historia temática. Después apareció con mucha fuerza Víctor Álvarez de la Universidad de Antioquia, desvirtuando este tipo de tesis. Hubo unos debates muy interesantes teóricos en los años 90 y eso se olvidó. Yo concluyo, yo creo que es el momento de volver a retomar este tipo de discusiones, este tipo de tensiones que pasan por las comunidades académicas, por los mismos procesos de formación de los programas, pero que también deben llevar una reflexión de orden teórico y metodológico que creo no se está dando, porque puede llevar a ese tipo de conclusiones que no obedecen propiamente a ese problema teórico-metodológico, sino también a los mismos procesos de conformación de una historia de la educación en Colombia. Yo retomaría lo que dice Marta al final. O sea, que hay un tema de orden metodológico que nosotros no lo podemos evitar, y en algún momento habrá que plantear las discusiones. Para eso existe una red de historia regional y local.
Sin embargo, en el caso del equipo de la revista, el equipo de historia de la Universidad del Atlántico, partimos de una premisa un poco, puede ser sentimental, a propósito de lo que decía Edith Badiou: las regiones son como el amor. No sabemos dónde, no las vemos, pero están ahí, no sabemos cómo se definen, pero son un objeto de estudio. Nosotros no nos rasgamos la vestidura, pretendemos que lo que queremos publicar sea de historia regional, como historia caribe, seamos chauvinistas. Obviamente, ahí retomamos también un tema de las escalas de la investigación. Quien hace trabajo sobre el Estado Solar de Bolívar, obviamente se articula con toda la discusión que para ese caso hay, no solamente en Colombia, sino en el conjunto de América Latina. Lo que ha hecho, por ejemplo, el profesor Jorge Conde para el caso de La Nación, que fue su tesis doctoral, lo que ha hecho el profesor José Polo, lo que ha hecho Sergio, que sigue mirando a propósito lo local, tal vez no una mirada local, pero hay también una perspectiva de la relación de ese espacio que interactúa con el espacio mayor, con unas dinámicas de actores que obviamente no se quedan en lo local, en lo regional. Yo creo que básicamente es un tema de escala de observación, pero esa escala de observación no, en el caso de Historia Caribe, no pretende que entonces seamos una revista fundamentalmente regionalista. Yo creo que en principio yo lo hablaba de que nosotros rompemos con esa pretensión de la costeñidad, y eso nos ha generado algunas discusiones incluso con políticos locales que nos llevan a que le enseñemos cuál es la región y partimos de una cosa: la región Caribe no existe. Y cuando le decimos eso, ustedes después no nos quieren pagar cuando hacemos eso. Solamente eso. Bueno, yo quiero empezar por aclarar que la revista Historia de Espacio, su último número, es una historia de lo intelectual, donde hay artículos colombianos, hay unos son, el resto son todos internacionales. El número siguiente, que será la 41, es exactamente igual. Yo creo que esa discusión entre la historia nacional y la historia regional no está rebasada. Yo creo que es una discusión que es vigente y que no hemos retomado suficientemente. Lo que sí está rebasado es el rechazo de todos a los metarrelatos. O sea, ese gran relato nacional en el que nos incluían a todos, conocieran o no, ya eso sí hay un rechazo y hay unanimidad, pero esa discusión creo que vale la pena retomar. Lo que está claro desde la historia regional es que es necesario mostrar diferencias, particularidades, más que uniformidades. O sea, ahí hay un énfasis que nos hace distinto, metodológicamente, como dice Luis, que plantea las cosas de manera distinta. Y desde esa lógica de la historia local y regional, vemos con preocupación, por ejemplo, que se siguen historias nacionales sin consultar los archivos regionales. O sea, consultamos 2 o 3 archivos de cierta importancia y ya escribimos una historia nacional. ¿A qué horas consultaron el archivo del municipio de Cali o de Cartagena? En ese sentido creo que todavía hay mucha ligereza de querer presentar historias nacionales cuando no se ha hecho la consulta de lo regional. Y creo que la tendencia nuestra será cada vez más a hacer menos historias nacionales, porque las historias nacionales son muy costosas de presupuesto. Cada vez más las universidades y los organismos de financiación aportan menos recursos, por tanto las posibilidades de viajar durante un tiempo largo por los distintos archivos existentes del país serán más remotas. Entonces,